Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta 25ª conferencia del quinto ciclo de actualidad arqueológica en España. Gracias por acudir y gracias también por acudir a nuestros ponentes en cuanto se les ofrecimos presentar esta ponencia. La conferencia va a versar sobre la mezquita y la alquería andalusí de La Graja, en la Higueruela, en Albacete. Se trata de un yacimiento que han excavado nuestros ponentes en 2020 y 2021. Se trata de una alquería, es decir, de una comunidad, un asentamiento de una comunidad rural cercano a una ciudad, a una medina, en una zona de secano, frente a lo que normalmente vemos que es una... tenemos más hábito de conocer qué es ese aspecto de Al-Ándalus, de regadío y de ciudades. Y, por otro lado, que tuvo un paralelo en otra conferencia que tuve yo también el honor de presentar, que fue la del Quemao, en Teruel, hace unos años. Y, además, en el que ellos han estado trabajando más específicamente en esos núcleos habitacionales frente a esas unidades de producción, lo cual también creo que es muy interesante. Se trata de una mezquita y de una alquería, la primera mezquita o una de las mezquitas rurales que han aparecido en Castilla-La Mancha, y se trata de un yacimiento del siglo XI que fue, como hemos hablado esta mañana, abandonado a finales del siglo XI ya, cuando comienza a avanzar la Reconquista. Para ello están aquí nuestros ponentes, a los que agradezco enormemente su presencia. Lo voy a hacer por orden de intervención, pero el orden de los factores no altera el producto. José Luis Simón García, a mi derecha, doctor en Historia por la Universidad de Alicante, profesor asociado entre 1990 y 2020 en la misma universidad e inspector de Arqueología de la Generalitat Valenciana hasta la actualidad. En este caso, aquí acude como miembro del estudio albacetenses, porque ha sido director de prospecciones y excavaciones en el ámbito medieval, tanto en castillos como en alquerías, y sus proyectos de investigación han estado vinculados especialmente a la provincia de Albacete, con numerosas publicaciones en torno a castillos y torres en Albacete, en el Vinalopó, y con una ciudades perdidas, ciudades encontradas, el Santo de Alcaraz. A su derecha, y en segundo lugar, intervendrá Pedro Jiménez Castillo, arqueólogo murciano, licenciado y doctorado por la Universidad de Granada, en donde ganó el premio extraordinario de doctorado, técnico superior del CSIC, adscrito a la conocida Escuela de Estudios Árabes de Granada, especialista en arqueología islámica, y que, bueno, cuenta con unas 150 publicaciones, por lo cual no las vamos a referir aquí ahora mismo, es mejor que hablen ellos mismos, y ha dirigido también numerosos proyectos científicos en España y en el extranjero, y de especial interés destaca la misión arqueológica en el Palacio Omeya de Amán, en Jordania, lo cual me parece también un punto muy interesante. Sin más, les dejo con ellos para que nos hablen de la mezquita y la alquería andalusí de La Graja, en la Higueruela, Albacete. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia y, en primer lugar, darle las gracias al Museo Arqueológico Nacional para que nos ha permitido, nos ha invitado a exponerles a ustedes una pequeña parte del proyecto de investigación que venimos desarrollando a lo largo de casi 2 décadas en la provincia de Albacete, en el Al-Ándalus interior, en ese Al-Ándalus del secano, aunque aquí nos vamos a centrar sobre todo en las intervenciones arqueológicas que hemos venido desarrollando en un yacimiento concreto, el yacimiento de La Graja, en el término municipal de Higueruela, en la provincia de Albacete, que nos sirve un poco como línea de explicación de unas comunidades humanas rurales que hasta ahora habían sido objeto de muy poca atención. Seguramente todos ustedes, si hablamos de Al-Ándalus, tienen en la cabeza palacios, mezquitas, minaretes, regadíos, vegas, huertas, les viene el olor del azar,
por decirlo de alguna manera, a su parte más sensitiva, y sin embargo todos sabemos que Al-Ándalus se extendió hasta lo que es la línea del río Duero, como mínimo, y sin embargo hablamos siempre de un Al-Ándalus ensoñado, un Al-Ándalus mucho más pegado a la línea de mar y por tanto un Al-Ándalus bastante diferente. El proyecto empieza en el año 2000, primero con una serie de prospecciones en toda la provincia de Albacete para determinar, porque en ese momento los conocimientos que se tenían sobre ese territorio eran muy pocos, mayoritariamente las fuentes documentales eran extremadamente escasas, a diferencia de otros territorios, y la arqueología estaba, aunque parezca paradójico, era totalmente incipiente. Yo cuando daba clases en la universidad les decía a mis alumnos que en arqueología está todo por hacer, que parece que porque digamos las cosas de una forma muy rotunda y muy contundente, parece que está todo hecho, no, todo lo contrario, está todo por hacer. Y nosotros tuvimos la fortuna de encontrarnos con una tierra que hoy en día cae en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pero que siempre estuvo vinculada al Reino de Murcia, bien a la Cora de Tudmir desde la época de la conquista hasta bien entrado el siglo XII y posteriormente a lo que conocemos como el Reino de Murcia. Por lo tanto, digamos de alguna manera, una tierra vinculada a una de esas grandes unidades geopolíticas de Al-Ándalus, pero que no había tenido la atención o la investigación de campo muy importante. Del año 2000 al año 2010, lo primero que hacemos es catalogar lo más fácil en el mundo de arqueología andalusí, que son las fortificaciones. Eso termina en una publicación de 2010 que tienen ustedes a mi espalda, que es Castillos y Torres de Albacete. Había que hacer un catálogo ya con metodología científica y alejado de esos catálogos de castillos y torres decimonónicos en donde princesas, caballeros y túneles imposibles aparecían por todos los sitios. Y a partir de 2010, una vez que conocemos, digamos, la distribución castral, los Hissing, los castillos medievales, empezamos a trabajar sobre el territorio. Del 2010 al 2015, 2017, se hacen una serie de prospecciones y esas prospecciones empiezan a determinar la existencia de una densidad de yacimientos arqueológicos de época islámica, sin cronología concreta, porque, digamos, de alguna manera teníamos todavía muy poca información de los materiales que aparecen en superficie, pero nos permitió hacer una cosa que no suele ser habitual, pero que en este caso ha funcionado muy bien, que es plantear primero unas hipótesis de trabajo de interpretación del territorio y luego hacer lo que se hizo a partir de 2019, en concreto en 2020, en plena pandemia, arrancamos el proyecto, uno es inconsciente, porque vamos, cuando peor estaba todo, el proyecto había que salir adelante, y les puedo asegurar que después de 20 años batallando, no íbamos a ver, un virus no nos iba a frenar la investigación de campo, y la Junta de Comunidades, la Diputación de Albacete a través del Instituto de Estudios Albacetenses, el Ayuntamiento de Higueruela y finalmente también con la financiación de la Fundación Iberdrola y la participación de la Escuela de Estudios Árabes, arranca un proyecto de excavación en este yacimiento que yo les comento, que es la Graja de Higueruela. Ahí detrás tienen toda una serie de publicaciones. Primero se dio a conocer en el ámbito científico. Les puedo asegurar que no fue nada fácil porque íbamos un poco a hablar de un territorio poco conocido, poco vinculado al Al-Ándalus, de un periodo un poco extraño, el siglo XI, y de un territorio que se salía un poco de las normas habituales de la economía de regadío que siempre se ha vinculado al mundo andalusí. Por lo tanto, teníamos muchas preguntas, muy pocas respuestas hemos tenido hasta este momento, pero había que iniciar un camino muy interesante. Lo más curioso es que esas tierras de tránsito, siempre se ha dicho que Albacete es una tierra de cruce de caminos a lo largo de todas las historias, esencialmente pertenecía, como ya les comento, a la Cora de Tudmir del siglo VIII al siglo X-XI,
y luego al Reino de Murcia. Y aquí lo que tienen detrás de mí es la tábula rogeliana, es un plano de Al-Idrisi que se hace para un rey normando de la isla de Sicilia, en el cual verán en recuadro una palabra, está con caracteres latinos, el original está con caracteres árabes, que pone Jingilaya. Jingilaya, aquí aparecen las medinas, las ciudades de Al-Ándalus en ese momento, en ese plan, la geometría. Ven que el plano de la península ibérica está justo al contrario, porque para el mundo musulmán lo que está arriba es la Meca y Medina, y lo que a partir de ahí se organiza toda la cartografía andalusí. Está completamente al revés, para nosotros, no para ellos, y esa Jingilaya nos está hablando que, por lo menos en el siglo XI, había una ciudad, una medina lo suficientemente importante como para que apareciese en esta tábula rogeliana. Por lo tanto, junto a otras grandes medinas que estaban en toda la literatura tanto de geografía como de política de época andalusí. Por lo tanto, no era un territorio inhóspito, un territorio vacío, un territorio donde no había nada, sino que lo que no había sido investigación suficientemente detallada para poder conocer este territorio. Una vez que lo tenemos clarísimamente ahí, empiezan las prospecciones y, curiosamente, pasamos, como tantas veces nos ha ocurrido en la investigación de la provincia de Albacete, pasamos de no tener nada a tener más de 100 yacimientos en el sector oriental de la provincia de Albacete. Como ven, desde aquí está Albacete capital actualmente, esta es Chinchilla, y desde aquí hasta aquí, que es Almansa, seguro que todos han ido alguna vez al Levante y han corrido esa famosa A31, la autovía, digamos de alguna manera, ahí aparecen más de 100 yacimientos, lo cual pasábamos de ser un territorio casi despoblado a tener una densidad de yacimientos. El problema que teníamos en ese momento es que estos 100 yacimientos había que ordenarlos desde una forma cronológica. Sí que es verdad que percibíamos distintos tipos de yacimientos, castillos, alquerías en llano, alquerías en altura, pequeños caseríos, cuevas ganaderas, es decir, había una variabilidad de tipos de asentamientos, pero que el siguiente problema que se planteaba era en qué horquilla cronológica se desarrollaban. Porque, claro, desde el 711, desde el siglo VIII hasta la conquista en el siglo XIII, digamos de alguna manera, había pasado un periodo cronológico extremadamente amplio y no todo podía ser de todos los momentos. El siguiente paso era empezar a analizar ese territorio. Y lo más curioso es que a partir de la medina de Chinchilla, que la tienen aquí, de Jingilaya, en esta parte de aquí, hacia su sector, sobre todo oriental, aparecían toda una serie de pequeños asentamientos, de alquerías, que el material que aparecía en superficie mayoritariamente se situaba como muy antiguo entre las últimas décadas del siglo X, principalmente siglo XI, y presumíamos que la mayoría de estas alquerías, por lo lógico, por otros territorios, se habían abandonado con la conquista cristiana en 1244-1245, cuando se firma el Tratado de Alcaraz y todo el reino udí de Murcia pues, termina convirtiéndose en un protectorado del reino de Castilla, y por lo tanto esa era la lógica. Sin embargo, cuando empezamos a analizar la cerámica y, sobre todo, cuando empezamos las excavaciones del yacimiento de la Graja, empezamos a ver que era una cronología mucho más acotada. Empezaba en las últimas décadas del siglo X y en el año 1100 la mayoría de estas alquerías habían desaparecido. Lo que había que buscar era por qué unos yacimientos nuevos de colonización que habían sido fundados en torno al 980, en el 1100, apenas 120 años, habían desaparecido, 5 o 6 generaciones. Estamos hablando, era un esfuerzo terrible para una situación tan pintoresca. Aquí tienen detrás de mí las planimetrías de algunas de estas alquerías, con una sección de la topografía, pueden ver que están en distintos lugares, cerros elevados, laderas, pequeñas lomas, llanos, y al otro lado unas fotografías aéreas en donde se pueden ver, creo, con bastante nitidez,
parte de las estructuras, en la parte de arriba no están dibujadas las estructuras, en la parte de abajo sí que están dibujadas. De tal manera que uno de los métodos de prospección que empezamos a utilizar enseguida fue el Google Maps, porque simplemente mirando en Google Maps veías dónde estaban todas esas instalaciones, lo cual, como pueden ver ustedes, a veces las nuevas tecnologías ayudan muchísimo para esta situación. Había un yacimiento, un gran yacimiento, el famoso Castellar de Meca, que ya a partir del siglo XIX se sabía que era un gran yacimiento que aportaba material islámico. Por lo tanto, formaba parte de esa ocupación del territorio en torno al siglo XI tan interesante para este sector oriental de la provincia de Albacete. Estamos trabajando en él. Dentro de poco creo que sacaremos un artículo ya con toda la revisión de materiales y nuevamente, en vez de solucionarnos la vida, nos la está complicando notablemente, porque aquí terminas metiendo una pieza en el puzzle y te termina desorganizando a las demás, porque lo que te hace es más preguntas y, por lo tanto, nuestra obligación es afrontar esas preguntas para darle la cumplida respuesta. Bueno, el territorio del sector oriental de la provincia de Valencia es esa tierra de nadie. Aquí tienen los dos planos, primera mitad del siglo XI, segunda mitad del siglo XI, de Menéndez Pidal, los famosos planos de la obra La España del Cid de 1943, que se han utilizado constantemente hasta nuestros días. Es con la desaparición del califato cómo se organizan los primeros reinos de Taifa. Y como ven ustedes, el recuadro rojo termina ubicándose en un sitio que es frontera de la Taifa de Denia, frontera de la Taifa de Toledo, frontera de la Taifa de Valencia. Es decir, un territorio en tierra de nadie. Un territorio que podíamos llevar la raya donde quisiésemos y seguramente el delineante, que por cierto era del Instituto Geográfico Nacional, cuando Ramón Menéndez Pidal le pide que lo grafíe, pues echa las rayas un poco a vuela pluma porque no tenía datos para dárselo. Pero es que la segunda mitad del siglo XI, cuando estamos ya en la expansión de la Taifa de Sevilla, nuevamente caemos en esa tierra extraña de todos lados. De tal manera que todos los estudios que hasta ese momento se habían hecho para la Taifa de Valencia, por la Universidad de Valencia, la Taifa de Murcia, por la Universidad de Murcia, o la Taifa de Toledo, desde las universidades madrileñas o desde la Universidad de Andalucía, era un territorio completamente marginal. Una tierra, yo siempre digo que es un Far West. Es un lugar en donde allí cada uno iba a buscarse la vida alejado de los núcleos de poder y, por tanto, tenía esa situación. Aquí tienen algunos yacimientos, en concreto la alquería de Tobillos, en Alpera, una pequeña vega, como ven es una loma, y luego abajo el castillo de San Gregorio. Porque una de las cosas que empezamos a ver, y que luego Pedro les explicará con un poquito más de desarrollo, es que en la parte de arriba ven el poblamiento del siglo XI, donde no hay castillos, y en la parte de abajo ven el poblamiento a partir del siglo XII, donde no hay alquerías, pero hay castillos. Ha pasado algo entre el siglo XI y el siglo XII que ha hecho que las comunidades se agrupen y desarrollen elementos defensivos porque hay un hecho incuestionable. 1085. Alfonso VI, el rey de León, ha tomado Toledo, ha cruzado el Tajo y a partir de ahí no hay nada que les pare hasta Despeñaperros. Yo siempre digo que es como estas noticias de impacto de los telediarios, debió correr como la pólvora en toda el Andaluz y esta gente se sintió que nadie venía a defenderlos y, por lo tanto, eran comunidades campesinas, digamos, que estaban al pairo de esa nueva situación política. Volviendo, aquí tienen actualmente cómo está el yacimiento arqueológico de la Graja. Como ven, es un yacimiento en ladera. Hemos excavado en 3 campañas, 2020, 2021 y 2022, casi 1.500 metros cuadrados, hemos volado, por decirlo de una manera, porque hemos tenido la fortuna de que el yacimiento es muy claro, extremadamente claro, dentro de lo que es la organización arquitectónica. Otra cosa es ya la interpretación histórica, que siempre es mucho más compleja. Como ven, hay un caserío antiguo, porque esta tierra es una tierra a 1.100 metros de altitud. El término norte, la parte norte del término de Higueruela es unas tierras altas, me van a permitir otro anglicismo, una highland, unas tierras a más de 1.000 metros de altitud, magníficas para el desarrollo de la ganadería extensiva, sobre todo de ovicapridos, sobre todo de ovejas. Y como pueden ver en el plano de arriba hay una línea discontinua en amarillo, esta que tienen ustedes aquí, que es la famosa Cañada Real de los Serranos. Tengan en cuenta que mientras que de Madrid hacia Lisboa están las 5 grandes cañadas de la Mesta, recorriendo desde los Castilla-León hacia el sur, en la parte oriental de Madrid a Valencia solamente hay una, la cañada
conquense o la Cañada de los Serranos, y pasa por aquí. Y curiosamente esta es una tierra no solamente alta, con pastos de verano, muy óptima para desarrollar esa ganadería, sino que encima, digamos de alguna manera, por aquí pasa esa gran cañada que hasta 1950 pasaban miles y miles de cabezas de ganado. Poco a poco han ido a menos hasta que ha desaparecido la transhumancia, como ustedes saben. Ay, perdón, quería contarles que el yacimiento, además es un yacimiento con pedigrí, es un yacimiento que en 1898, Pierre Paris, el que compra a la Dama de Elche y se la lleva primero al Louvre y luego ya vuelve al Museo Arqueológico Nacional, al Estado español, ya fue a visitar este yacimiento porque él era amigo del Marqués de Cerralbo. El Marqués de Cerralbo tenía un contacto en Alpera, que era Pascual Serrano, que era el que descubre las pinturas de la Cueva la Vieja, era maestro, y le dice, oye, que van a ir unos franceses por allí y mira a ver si encuentran esculturas ibéricas. Y como el yacimiento se conocía, siempre ha estado en la memoria de los habitantes de la zona, lo llevan a un lugar antiguo. Pero claro, Pierre Paris ve el yacimiento, allí no hay ninguna escultura ibérica, publican cuando vuelve, bueno, Pierre Paris y Pierre Walsh, que es otro investigador francés que no tenemos tantos datos bibliográficos sobre él, que publican un artículo en la revista del Boletín Arqueológico de Burdeos, en donde ven que levantan unas plantas, unas casas, y les resulta muy extraño. Esencialmente porque, como ven, es una arquitectura hipodámica y, por lo tanto, teóricamente ya de una civilización avanzada, pero no ven cerámica y, sobre todo, no ven lo que quieren ver, que es ibérico. De tal manera que el yacimiento, como ven ustedes, tiene pedigrí. Y a partir de ahí, en la localidad, en Higueruela y en los pueblos de alrededor, queda como un lugar ibérico. Luego, con el paso del tiempo, vemos. ¿Cómo estaba de bien conservado el yacimiento? Que este es un plano levantado en el año 2013. Este está levantado en 2013. Y como pueden ver ustedes, podemos levantar la arquitectura de la alquería, que por cierto, la graja parece que es una derivación de caira, que es el término musulmán que pasa a gralla, de gralla a alquería, no tiene nada que ver con el córvido, y como pueden ver ustedes, está perfectamente conservada. Les puedo asegurar que cuando empezamos a plantear esta planimetría a nuestros colegas, pues nos decían un poco, nos miraban un poquito raro, porque decían, pero ¿cómo vas a tener la planimetría sin haber excavado? Pero es que mire usted, es que los muros se ven. Esto se hizo con topografía terrestre, hoy en día sería con drones, todavía mucho mejor, y nos permitía ver ya parte del urbanismo, parte de la distribución de las casas, parte de la organización dentro de esa ladera, permitía ver muchas cosas. El yacimiento estaba casi intacto, menos esta zona de aquí que ven ustedes que está destruida por el caserío que se amplía en los años 90, y estaba perfecta. De tal manera que publicamos en el año 2017 en la revista Alcántara una primera interpretación de este tipo de alquerías, porque permitían acercarse a una organización, a un grupo humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista urbanístico, y, digamos, de alguna manera, permitían, sin empezar a excavar, ya a analizar a estos grupos humanos. Lo más interesante, como pueden ver ustedes, bueno, luego comentaremos alguna cosa de forma más breve, pero pudimos numerar todas las unidades habitacionales, y cuando llegó en el año 2020 por dónde empezar a excavar, pues decidimos que había que excavar. Lo más lógico era empezar por el centro. Y además el centro tenía dos ventajas. Una, había una manzana urbanística de 2 unidades habitacionales delimitadas por 4 espacios de paso, vamos a llamarles calles, y por lo tanto teníamos una manzana urbanística, lo cual y luego estaba en el centro. Normalmente un núcleo habitacional se expande del centro hacia la periferia, y luego al lado había unos edificios un tanto más singulares, en este momento no sabíamos muy bien lo que eran, que bueno, nos podían dar pistas de la organización social de este tipo de alquerías. Lo más interesante es que nos planteó hacer la hipótesis de que había espacios de habitacional, que son los marrones, espacios verdes, que eran los corrales barria-patio y las grandes tinadas. En una sociedad, no me quiero extender mucho, pero en una sociedad ganadera, sobre todo de bicápridos, necesitan grandes espacios para las ovejas cuando están pariendo, en fin, para el desarrollo de estos ganados, y la parte de, digamos, en gris, toda la parte de vías de paso, que como ven ustedes, a ver, no hay un urbanismo planificado, pero sí que hay ya una cierta organización del espacio para que, por lo menos, cuando crezca la alquería, no se vayan tropezando los unos con los otros. Entre el año 2020 y el año 2022 hemos excavado, como pueden ver ustedes ahí,
Dos casas, aunque forman una unidad habitacional única, que son las que tienen la parte inferior, y en la parte de arriba lo que en principio era una unidad habitacional individual, pero que luego se ha confirmado que es una mezquita. La primera mezquita rural de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha están las mezquitas de Toledo, las mezquitas de la ciudad de Vascos, y esta es la primera mezquita rural. Y por lo tanto podíamos empezar a comprender o intentar conocer a este grupo humano que en un momento dado coloniza estas tierras dentro de lo que son los programas de Revolución Verde del siglo XI, que luego Pedro les comentará con mayor detenimiento. Lo más interesante, como pueden ver ustedes aquí, hemos coloreado, es que se trata de dos unidades habitacionales. Ahora estamos discutiendo si es una primero, luego la comparten, bueno, que es un tema que todavía no está muy reflexionado o muy analizado, pero que lo cierto es que si ven ustedes aquí, esta es una puerta, esta es la otra. Aquí tenemos una unidad habitacional con una cocina, un salón, dos estancias habitacionales y esto que yo siempre le hemos llamado patio corral, porque claro, patio en la arquitectura andalusí, si tomamos las zonas urbanas, es mucho más reducido. Esto tiene una unidad habitacional de estas, tiene 400 metros cuadrados y el patio tiene 300 metros cuadrados, un pedazo de patio. Y entonces, digamos de alguna manera, por eso es patio barra corral. Al principio deben tener el ganado aquí, pero luego lo deben de llevar a espacios de mayor desarrollo. Y aquí tienen otra, la segunda, la número 15, con su salón, su cocina, un almacén y una unidad estacional. Esto creemos que es un establo que habrá que estudiar con más detenimiento porque todavía nos queda por excavar un poquito. Como ven ustedes, tenemos muy bien definido las estancias habitacionales divididas en función de su actividad y seguramente también, como ocurre en el mundo andalusí, en función del sexo. Es decir, las habitaciones norte, las crujías norte son las públicas, las crujías orientales, las crujías este son las más privadas. Y en el centro está un gran patio corral donde seguramente habría multitud de actividades, pues gallinas, conejos, y en el centro, aquí en la parte central, apareció un silo. Por desgracia, para nosotros los arqueólogos, no para ellos, abandonaron, en torno al año 1100, abandonan la alquería de forma tranquila, aunque lo suficientemente apresurada para dejarse alguna cosita, y el silo estaba vacío, las habitaciones están mayoritariamente vaciadas, es decir, por lo tanto, es un lugar del cual no hay evidencia de incendio, no hay evidencia de destrucción, por lo tanto, no hay signo de violencia. Pero sí sabemos que su abandono viene por una situación geopolítica en ese momento en el territorio muy conflictiva que les hace abandonar este lugar. Aquí tienen la cocina, es un gran espacio, una gran estancia, que tiene esencialmente un pollete en esta parte de aquí, un paravientos al lado de la puerta y sobre todo aquí un gran hogar de 1 metro de diámetro, un hogar de brasas, de picón, porque no parece que sea un gran hogar para un fuego intenso, y toda la habitación estaba llena de cenizas, una habitación con semillas, una habitación que nos está permitiendo conocer la paleoecología de la zona en ese momento. Aquí tienen el hogar, aquí tienen el pollete y aquí tienen el paravientos. Y a la otra habitación, en la otra casa, perdón, en la número 15, tenemos otra vez esas mismas unidades, una cocina un tanto más secundaria, en donde aquí hay un hogar. Esto es un troje, lo tienen aquí, donde almacenaban grano para utilizarlo de forma bastante más habitual. Y como pueden ver, el suelo es un suelo de tierra en todas ellas. Yo estoy convencido que por etnografía y por antropología tienen unos suelos bastante compactados, sobre los cuales hay unas alfombras seguramente de esparto o de lana, porque una de las grandes actividades del yacimiento es la ganadería de lana y, curiosamente, Al-Idrisi dice de la Medina de Chinchilla, de la cual está a apenas 20 kilómetros, que es un gran centro productor de paños de lana. Por lo tanto, la materia prima salía de todas estas alquerías que teníamos por aquí. Aquí, una cosa muy curiosa, siempre pensamos cuando llegamos aquí que esto eran los pobres entre los pobres en Al-Ándalus, pero al final nos equivocamos. Siempre nuestra vanidad científica a veces nos hace ver que no es así. De tal manera que este salón, el gran salón, que parece que tiene en este lado una alanía o una alcoba, tiene dos muretes, que son estos que tienen ustedes aquí, para generar unas camas, para generar un hueco debajo de la zona de estancia para calefactarlo. Ten en cuenta que a 1.100 metros de altitud, en Albacete y en Higueruela,
los inviernos debían ser muy difíciles. Pero para que vean ustedes que estas comunidades, pese a ser rurales, de secano, ganaderos, los últimos entre los últimos, no están exentos de los circuitos de comercio, no están exentos de determinadas comunidades y no están exentos de una organización lo suficientemente compleja para que podamos entender que están imbricados dentro de las sociedades andaluzas. Tanto es así que en la casa 15, en la siguiente, que como ven ustedes aquí, el patio todavía no nos ha terminado tiempo a excavar y la parte del establo casi tampoco, tanto es así que tienen, como pueden ver aquí, una jardinera, un parterre. Esto ya nos dejó completamente descuadrados. Aquí la tienen ustedes en la parte de abajo, una jardinera. Es decir, que se permiten el lujo de tener elementos que podríamos llamar de confort hogareño o de recreo hogareño, porque evidentemente no hemos analizado todavía la tierra, están analizándola y si hay semillas, pero estamos muy intrigados en saber qué tipo. Los paleobotánicos nos dicen que puede haber plantas olorosas, plantas para hacer infusiones, es decir, que no nos extrañe nada por mucho que partíamos de una idea bastante tal. Bueno, aquí tienen ustedes una propuesta de recreación de lo que sería la casa número 16 y, por lo tanto, una propuesta de interpretación de estas comunidades campesinas del secano. Como ven, la crujía norte la hemos recreado con tejas, la crujía con cáñamo y paja, que es un elemento muy etnográfico, y ahí está. Y en el año 2021 pues teníamos al lado una estancia un tanto singular, porque no tenía, nada más era un solo rectángulo, no tenía nada alrededor, y al excavarla pues nos encontramos con la grata sorpresa de que se trataba de una mezquita rural. Y esta mezquita rural, como pueden ver ustedes aquí, tiene 10 metros de largo por 3 de ancho, está construida dentro de la humildad del edificio, de la arquitectura de esta comunidad de ganaderos y campesinos, está hecha con bloques de gran porte, de gran tamaño, le quieren dar una determinada prestancia. Este año, en el año 22, pudimos excavar una sala anexa, que por desgracia ha aportado muy pocos datos y no sabe muy bien su interpretación, pues si es donde se aloja el imán cuando va a la predicación del viernes, o en fin, otra función, y un espacio de reserva delante, una especie de patio de reserva en la parte interior. Como pueden ver ustedes, bueno, esto como pueden comprender, para nosotros fue un hallazgo muy importante, porque esta mezquita rural viene a ser como las meigas gallegas. Todo el mundo sabe que existen, pero nadie las ha visto. Es decir, todos sabemos que hay mezquitas rurales en todas las comunidades, pero hasta ahora, quitando las de Toledo, la más famosa, el Cristo de la Luz, o las de Vasco y tal, pues en la literatura científica esta gente tendría mezquitas, pero nadie la había visto primero. Pues aquí la tienen ustedes, una mezquita del siglo XI, de planta muy arcaica, de una constitución muy arcaica, todavía no tiene minarete, encontrará sus paralelos en el ribat de Guardamar del Segura, a la desembocadura del río Segura, en el almonastir del ribat de Guardamar, y como pueden ver aquí, hicimos una cata en la parte de arriba para ver si tenía una mampara, un enterramiento alrededor. Por supuesto no lo tenía, porque está en todo el centro, y como pueden ver ustedes, tiene lo que tiene que tener una mezquita, las 3 cosas. Su sala de oración, donde caben aproximadamente unos 30 individuos varones, curiosamente en la alquería hay 30 casas, lo cual blanco y en botella, y tiene la quibla, que mira a 152 grados sureste, y por tanto está perfectamente orientada a la Meca, perfectamente orientada para el siglo XI. Está orientada al solsticio de verano, que es uno de los hitos astrológicos que utilizan, y lo que hasta ahora no había aparecido en una mezquita de Castilla-La Mancha, que era el mihrab. En el mihrab, porque todas las demás se habían cristianizado y por tanto un elemento simbólico que había que eliminar es esta. Por lo tanto, aquí tienen ustedes la joya de la corona, que es tener una mezquita que para colmo da la sensación de que es el elemento fundacional de la alquería en estos momentos. Aquí está todavía sin consolidar. Como pueden ver ustedes, el modo de las piedras de arriba es que se veía. Lo que no se veía era el mihrab, pero bueno, digamos de alguna manera que ya intuíamos que podía ser un edificio extremadamente singular. Se lo muestro aquí con las fotografías, grandes ortostatos, es de mucha más prestancia que el resto de la arquitectura. Por supuesto, esto yo siempre le digo en las visitas al yacimiento que es la otra cara de la moneda del Cristo de la Luz de Toledo. Es decir, la suntuosidad, la sofisticación, todo ese elemento, y esto es la simplicidad de una comunidad agrícola en Al-Ándalus en estos momentos. Aquí tienen la recreación
o esa propuesta de recreación que tenemos, una cosita muy modesta, hasta el patio creemos que tiene una función profiláctica, de que las cabras y las ovejas no se meen delante del muro sagrado, que es la quibla, que es el que da baraca, y por lo tanto el que tiene que preservarse, y por tanto... Y ahora estamos trabajando sobre si es una mezquita al-Jama o no, es decir, una mezquita del viernes, donde se producen las congregaciones. Saben que uno de los 5 preceptos del Islam es la oración en comunidad, y por tanto sí abarca toda una serie de pequeñas alquerías que tienen alrededor. Tenemos la de la Graja aquí tenemos el Castillar de Meca, que es ese yacimiento que hemos visto al principio, que es un gran yacimiento, y aquí una comparación tipológica de la planta de la Graja con otras plantas de mezquitas de Al-Ándalus que van desde el siglo IX hasta el siglo XII, como es la mezquita del Centeno. Y, por supuesto, aunque no nos da tiempo de exponerle aquí, estamos trabajando en temas de arqueología, carpología, así, todas las disciplinas. Yo creo que menos las piedras nos lo llevamos todo. Para analizar, menos las piedras nos lo llevamos todo. Todo, porque todo tiene punta por la que sacarle. Sí que es verdad, pues ahí tienen a investigadores como Diego Rivera de la Universidad de Murcia, Concha Obón de la Universidad Miguel Hernández, Leonor Peña y Marta Moreno del CSIC, Joshua Arambarri de la Universidad del País Vasco, Natalie de la Universidad Ramon Llull, es decir, un montón de investigadores. Hoy en día la arqueología, el arqueólogo, como digo yo, somos la punta de lanza de unos equipos mucho más potentes y están dando muchos resultados. Por ejemplo, nos han aparecido semillas de vid, y les recuerdo que no solamente por el vino, que no es el caso, sino por el tema de las pasas. Han aparecido resinas vinculadas a materias adhesivas. Y luego, como pueden ver aquí, el año pasado nos salió una oveja completa que nos va a permitir conocer, pues, los fenotipos de las razas de la economía. Porque, claro, partimos de la idea de que son campesinos, evidentemente tienen que comer, pero su base productiva mayoritariamente es la ganadería, o por lo menos las de excedentes, la que le permite ir a los mercados a vender su excedente y, por tanto, obtener esa situación. Aquí tienen una reconstrucción de la alquería, como pueden ver, es espectacular, porque podemos casi pasear por sus calles y, bueno, le dejo con Pedro que... Buenas tardes. Después de la presentación que ha hecho José Luis, yo simplemente creo que todo lo que es esencial de los detalles de la excavación y del proyecto han quedado bastante explicados. Y yo me voy a centrar en algunos aspectos más, cuestiones más de reflexión, es decir, de las conclusiones que esto nos plantea y las líneas de investigación que nos abre de cara a un futuro. Por un lado, no vamos a entrar en el tema ceramológico, simplemente quería decir que, como muchos de ustedes sabrán, el mundo de los estudios de la cerámica en Al-Ándalus es un mundo que está todavía en construcción. La disciplina de la arqueología andalusí, desde el punto de vista científico, se puede remontar modernamente a finales de los años 70 del siglo pasado. No es tan antigua a pesar de los precedentes de Medina Zahara y demás, pero desde el punto de vista de la ciencia moderna se remonta a hace 50 años. En comparación con la arqueología clásica o la arqueología prehistórica, es muy reciente. Entonces, las herramientas están todavía en construcción, como es la cerámica. La cerámica es lo que nos permite fechar y lo que nos permite situar cronológicamente en el tiempo los yacimientos y sus secuencias históricas. Entonces, para Al-Ándalus esto está, como digo, todavía en construcción, con el agravante, el problema además de que, a diferencia del mundo romano, donde existe una generalidad que permite que los avances que se hacen en regiones del Mediterráneo central o oriental sirvan para el Mediterráneo occidental, en el mundo medieval y en el mundo andalusí hay una regionalización muy importante. Ya no existe la unidad política del Imperio Romano, de manera que cada reino, prácticamente cada región, cada sector de la península ibérica tiene sus propias idiosincrasias, y entonces hay que construir esa herramienta, ese registro arqueológico, hay que construirlo región por región. Entonces aquí pues estamos teniendo la oportunidad de que este yacimiento nos permite generar esa herramienta, como digo, que es las tablas tipológicas de la cerámica del siglo XI para esta zona de La Mancha,
que evidentemente tiene su relación con otras regiones del entorno y con el resto del Al-Ándalus, pero tiene también su idiosincrasia. Aquí pues, pueden ver una tabla de la que vamos construyendo con las cerámicas clasificadas por grupos funcionales. Y, como digo, no solamente nos ha permitido datar este yacimiento, situar su origen a principios del siglo XI y situar su final en los últimos años de esa centuria, sino que, como digo, pues está permitiendo generar estas tablas tipológicas, un registro arqueológico en el cual pues, predominan los materiales comunes, como no podía ser de otra manera en una sociedad esencialmente agropecuaria y campesina, alejada de los centros de intercambio más importantes, aunque también llegaban, como pueden ver. Es decir, tenemos elementos como este dedal o esta cerámica de cuerda seca parcial con epigrafía en árabe, o esta llave, el instrumento que hay abajo es una llave para candado. Es decir, esta gente tenía acceso también a los circuitos comerciales del momento, aunque con limitaciones. Los materiales también nos informan, como es el caso, por ejemplo, de la cerámica de cocina. La cerámica de cocina, como cabría esperar, es la más abundante en este caso. Y sobre todo lo que predominan es este tipo de ollas, que son las ollas hechas a torneta, que se les llaman ollas valencianas o ollas levantinas, que demuestran que esta comarca, sus influencias más estrechas estaban con el área de lo que ahora es la zona de Valencia, Denia, Castellón, a través de los valles que comunican por el este, el valle de Ayora, Cofrentes y demás, hacia esa zona. Más incluso que hacia la zona murciana, a pesar de que Murcia era la capital política durante la mayor parte del tiempo. Este tipo de cerámica de cocina no es la cerámica de cocina murciana del momento, sino que es la cerámica valenciana. Como decía, el porcentaje de cerámica vidriada, la cerámica vidriada es la cerámica más cara, más costosa. Las cerámicas de cocina que hemos visto y la mayoría de las cerámicas comunes probablemente se fabricaban en la misma comarca. En ese yacimiento que hemos visto, que ha presentado antes José Luis del Castellar de Meca, que está a unos 20 kilómetros, que es uno de los núcleos importantes en este momento, aparecieron hornos de cerámica en su día cuando se hizo la intervención para descubrir los restos ibéricos monumentales que hay en ese yacimiento. Aparecieron hornos de cerámica andalusí. Probablemente esas cerámicas que hemos visto de cocina, las cerámicas comunes, se estaban fabricando allí, se estaban fabricando en el entorno. Las cerámicas vidriadas no, las cerámicas vidriadas llegan por comercio y por intercambio. Y aunque hay cerámica vidriada, hay verde y manganeso, hay cuerda seca como hemos visto, hay vidriados monócromos. Si vemos los porcentajes y lo comparamos con otros yacimientos análogos, también yacimientos rurales de la misma época, vemos que el porcentaje es muy inferior. En La Granja, por ejemplo, es el 4,2% la cerámica vidriada, y en Folletes de Dalt, que está ya en Alicante, muy cerca de la costa, en Finestrat, es del 19%. O en las Sillas de Marcén, también de la misma cronología, es del 24%. Y ya en cronologías más avanzadas todavía las diferencias son mayores, como ocurre en Algeciras, con el 32%, en Iso, en Pusa, en fin. En Pajaroncillo, en Cuenca, que es del siglo XI, la cerámica es el único yacimiento que he encontrado donde la cerámica vidriada, el porcentaje es menor, es de un 2%, pero allí también aparecen 11 fragmentos de loza dorada. En definitiva, en este caso, los materiales, las producciones cerámicas nos sirven para ver un poco cuál era la situación económica del yacimiento. Esto no significa que el yacimiento, como digo, no tuviera intercambio. Nosotros creemos que económicamente la economía estaba basada tanto en la agricultura de secano, como hemos visto por los silos que han aparecido, los silos nos están evidenciando que había agricultura de secano, como también por la ganadería, que se ha comentado también. Evidentemente, en el mundo medieval, las sociedades ganaderas o agrícolas puras prácticamente no existían, solían combinarse, y en este caso es un buen ejemplo. La arquitectura de las casas del yacimiento, como podemos ver, también nos indica lo mismo, es decir,
Las casas, antes ha mostrado José Luis en detalle cómo es la planta de las casas. La planta de las casas revela que los patios son mucho mayores que los patios normales de las casas urbanas. Es decir, las casas de patio central en Al-Ándalus, que son la arquitectura doméstica normal en Al-Ándalus, la habitual es la casa de patio central. La tenemos en la ciudad y la tenemos en el campo. Los patios urbanos son mucho más pequeños, lógicamente, pero también los patios de las comunidades rurales, esencialmente agrícolas, son diferentes de los patios de estas casas. Es decir, que estamos pudiendo comprobar, pudiendo documentar casas rurales y, por primera vez, identificando las diferencias entre las casas rurales de sociedades esencialmente o mayoritariamente ganaderas, a diferencia de las que son esencialmente agrícolas. Además de esos patios corrales, las casas, algunas de ellas tienen en las traseras estos grandes corralones que entendemos que solamente pueden servir como espacios para guardar el ganado. Estamos en un contexto, yo creo que se ha visto por las fotografías, donde no hay posibilidad de pensar que estos fueran huertos. Es una zona que son pequeñas lomas, es una pequeña loma donde la roca está prácticamente a flor de tierra. Es decir, no hay posibilidad de que estos corralones que tenemos detrás de las casas sean otra cosa que no sean espacios ganaderos. Desde el punto de vista urbanístico, la alquería de la Graja muestra un urbanismo que está en proceso de formación, es decir, es un urbanismo incipiente. Vamos a ver si soy capaz de transmitirlo. Estamos ante una alquería. El urbanismo de las alquerías es lógicamente diferente del urbanismo de las ciudades, pero de alguna manera también lo que nos está mostrando es un urbanismo en formación. Esta alquería duró 4 o 5 generaciones, pero podría haber pervivido en el tiempo. Hubo otras poblaciones en el entorno que surgieron también a principios del siglo XI y que se mantuvieron en el tiempo. ¿Cómo era el urbanismo de estas otras poblaciones? No lo sabemos. Una, por ejemplo, la capital, Albacete. Albacete es una de las alquerías que surge en este momento y que triunfa, no se abandona y continúa hasta nuestros días. ¿Cómo era el urbanismo de Albacete en los primeros momentos? No lo sabemos, pero podemos intuirlo a través de estas alquerías que fueron abandonadas en un momento inicial de su historia. Entonces, aquí lo que nos interesa fundamentalmente es el urbanismo de la Graja como alquería. Pero, insisto, también nos da pistas para conocer cómo han sido las pautas de formación del urbanismo de los núcleos que han pervivido hasta nuestros días. Podemos ver que las casas, entre las viviendas, hay grandes espacios vacíos, que son estos que están en gris, que son los espacios de circulación, son las zonas de paso. Son zonas en las que todavía las casas no han crecido, no han invadido esas áreas, en gran parte de ellas, de manera que son solamente grandes espacios abiertos, aunque en la zona central, como pueden ver aquí, en torno a la mezquita y en esta parte inferior, ya empiezan a configurarse lo que podríamos llamar calles o protocalles. Es decir, estamos viendo el inicio, el nacimiento de las calles del núcleo de población. Aquí, por ejemplo, en esta parte, como pueden ustedes ver, las casas se han dotado de estos corralones, han ocupado este espacio y ya han dejado reducido la zona de paso al mínimo imprescindible. De manera que aquí ya la calle ya estaba configurada, ya no podía estrecharse más. En estas zonas, probablemente, el ancho está motivado por otras razones. En el entorno de la mezquita había espacio suficiente, pero vemos que la casa 14 no cerró las crujías en esta esquina, sino que dejó este hueco para dejar un área libre en torno a la mezquita lo suficientemente ancha. La arquitectura nos proporciona también una información
muy detallada acerca de las comunidades que aquí se asentaron. Esta es la casa 1516, es una casa, le llamamos 1516 porque al principio, cuando numeramos a partir de las planimetrías, pensábamos que podían ser 2 casas, pero cuando lo excavamos vimos que era una sola casa. Es una casa que, como pueden ver, consta de 2 patios. Esto lo conocemos por otro ejemplo en Al-Ándalus, no es raro. Las casas polinucleares que llamamos no son raras, son casas que están dotadas de más de un patio. Normalmente, cuando se trata de casas urbanas, esos patios están jerarquizados. Es decir, existe un patio que es un patio más importante, un patio más de representación, donde el dueño de la casa recibe a los invitados, y después existen patios secundarios, patios de servicio, patios de domésticos. Aquí, en este caso, el proceso de formación de la casa ha sido el siguiente. Primero se configuró la crujía norte. Esta crujía completa fue lo primero que se edificó. Pasó un tiempo y al cabo de un tiempo se edificó esta crujía de aquí y después se cerró el patio. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí este elemento que cierra este muro curvo es un elemento totalmente extraño que está adosado, está delimitando este espacio. Esta habitación también se adosa a esta de aquí, se hizo después. E incluso este muro, cuando se construyó, no se pudo llevar al límite de la crujía porque ya se había generado aquí una servidumbre de paso en esta calle, entre la casa que había aquí y esta, donde existían unas necesidades de un ancho determinado para la circulación, y cuando los dueños de esta casa decidieron cerrar por aquí, no fue posible el venirse a este límite, tuvieron que retranquearse. Hemos marcado aquí en color las diferentes dependencias. En gris oscuro está la cocina principal y aquí una cocina secundaria. Decimos principal porque tiene una categoría, sobre todo el hogar, es mucho mayor que el hogar de esta cocina. Aquí tenemos un salón principal, y decimos que es principal porque tiene esa alanía que antes comentaba José Luis, esos calentadores para soportar la tarima sobre la que estaba el lecho, y indican que estamos ante un salón de mayor categoría. Estos en naranja son salones secundarios. Y este espacio de aquí, como decíamos, es el almacén. ¿Qué es lo que vemos? Pues que, en principio, parece que este núcleo de aquí, el núcleo 16, es un núcleo de más categoría, de más importancia, es un núcleo más residencial, y el núcleo 15 es un núcleo más de trabajo, es un núcleo más humilde, donde están concentradas estas otras dependencias. Aquí, como antes comentábamos, están estos grandes vanos, estas grandes puertas para pasar al interior, que son puertas demasiado grandes para que pasen para el servicio de las personas. Sabemos cómo son las puertas de las casas andalusíes, son mucho más estrechas. No necesitan estas grandes puertas. Estas puertas tan grandes son puertas para el paso de ganado. Esto de aquí son puertas para personas. Es decir, la comunicación entre los dos núcleos estaba limitada a las personas. Pero a estos patios podían entrar animales. E incluso aquí entraban animales. Aquí había una tenada, había un cobertizo, había un espacio cubierto soportado por un pie derecho que apoyaba aquí en estos postes para el ganado, y desde aquí se podían dejar los animales aquí y pasar a través de esta puerta al patio sin necesidad de hacer que las caballerías o los animales que fueran circularan por el interior de la casa. Como decía, esa arquitectura es bien distinta de esta que vemos, por ejemplo, aquí en el Tosal de Almiserá, o en Folletes de Dal, en Villajoyosa, donde se tratan de casas campesinas. Estas también son alquerías. La alquería es la aldea andalusí, es el núcleo campesino por excelencia en el mundo andalusí. Estas son alquerías, tanto las unas como las otras, pero son alquerías esencialmente agrícolas. No significa que no tuvieran ganado, seguro que lo tenían, pero están en zonas de huerta, en zonas próximas a la costa, y podemos ver que el tipo de arquitectura es una arquitectura donde los patios son mucho más reducidos, son los patios más pequeños, mucho más parecidos a los patios de las casas urbanas que lo que hemos visto en Higueruela. Si vemos este detalle de la parte central de la granja, aquí podemos ver el muro que antes comentábamos de la casa 15, que se había tenido que retranquear cuando se construyó para mantener un ancho aquí en esta zona de paso. Vemos la mezquita con el patio frente a la puerta de entrada a la sala de oración, esa habitación de servicio. Y vemos que que la mezquita debió de construirse, debió de levantarse, edificarse en un momento
muy temprano de la constitución de la alquería. Esta casa de aquí, la casa 14, es la casa que nosotros coloquialmente llamamos la casa del mudir. La casa del mudir en árabe es el jefe, ¿no? Le decimos la casa del mudir porque es la casa que está en el punto central, en el punto más destacado, y la única casa que tiene 4 crujías. Las otras casas tienen 1, 2, 3 y 4. Las otras casas ninguna tiene 4 crujías. Esta claramente es la casa que tiene una cierta preponderancia sobre el resto de las casas. Sin embargo, cuando esta casa se construyó, como antes decíamos, ya no pudo cerrar, no cerró este espacio de aquí, que sería lo normal, construir este cuadrado, para dejar espacio suficiente. Esta calle que vemos por aquí, que viene desde la zona del exterior de la alquería, es una calle que se ha configurado por el lateral de esta casa, de la casa 7, y por los muros que encierran estos grandes corralones. Pero como pueden ver, es una calle que tiene un trazado curvo, porque cuando se construyeron los muros de estos corralones, que se construyen después de las viviendas, primero son las casas y después se dotan de los corralones, existía ya una servidumbre de paso en este sentido que obligó a que estos muros se hicieran con este trazado y no se hicieran de otra manera. Es decir, este trazado de esta calle curvo, que es el único en la alquería, está claramente vinculado, motivado por la servidumbre de paso que existe para acceder aquí, esta servidumbre de paso. ¿Y cuál es la servidumbre de paso? Pues la servidumbre de paso para venir desde el exterior hacia la mezquita. Es decir, la mezquita ha sido la que ha configurado la forma de esta calle que vemos aquí. Esta calle que viene del exterior, de la mezquita, nos está indicando también, al configurarse esta servidumbre de paso, que la gente que viene a la mezquita, hay una parte de gente que viene a la mezquita, de fieles que van a orar a la mezquita, que vienen de fuera de la alquería. Es decir, no solamente da servicio a los cabezas de familia de la alquería, sino también a gente que viene de fuera, porque esto es el exterior y son los que han configurado esta servidumbre. De manera que, comparando la situación que tenemos en La Graja con otros sitios donde tenemos fuentes escritas, como es, por ejemplo, la Alpujarra, tenemos que deducir que esta mezquita era una mezquita aljama, porque en la Alpujarra sabemos que en época nazarí todas las alquerías que tenían una sola mezquita, la mezquita era mezquita aljama, es decir, era mezquita congregacional, era mezquita donde se reunían los fieles los viernes. Saben que en el mundo musulmán existen 2 tipos de mezquita, la mezquita de todos los días y la mezquita congregacional. La mezquita congregacional es la mezquita donde es obligatorio acudir los viernes en comunidad, todos los fieles, a orar. En el mundo cristiano es diferente. Los cristianos, digamos, tenemos que ir a misa los domingos, pero podemos ir a cualquier iglesia a oír misa. Para los musulmanes tienen que ir todos a una misma mezquita porque allí es donde se pronuncia la jutba, que es el sermón de carácter religioso o político y donde quieren que exista esa unidad. Entonces, la existencia de estas mezquitas congregacionales, mezquitas aljamas, mezquitas mayores o mezquitas del viernes en el mundo musulmán ha generado un urbanismo particular diferente del urbanismo de las ciudades cristianas, porque la necesidad de que acudan los fieles a la oración los viernes a ese punto en concreto da lugar a unos edificios, en primer lugar, hipertrofiados, como es el caso de la mezquita de Córdoba. Todos ustedes conocen el tamaño que tenía la mezquita de Córdoba, porque solamente podía haber, a pesar del tamaño de Córdoba, solamente podía haber una mezquita aljama por ciudad, para que hubiera una unidad en ese mensaje, como digo. Solo en unos desarrollos ya posteriores, a partir de la Baja Edad Media, se van permitiendo que las ciudades tengan más de una mezquita aljama, ¿no? Granada al final tenía 3 mezquitas aljamas en 1492. Tenía la mezquita aljama de abajo, lo que es la catedral, la mezquita aljama del Albaicín y la mezquita aljama de la Alhambra. Pero eso es un desarrollo posterior. Entonces, como digo, cuando una alquería tiene una sola mezquita, esa mezquita es aljama. En la Alpujarra habían unas cuantas alquerías que eran alquerías muy grandes y esas tenían 2 mezquitas, una aljama y otra mezquita de todos los días. Por tanto, lo que tenemos en La Graja es indudablemente una mezquita aljama. No tenemos el mimbar, que es el hueco donde se mete el púlpito, como aparece, por ejemplo, en la mezquita del Centeno en Lorca, en otras mezquitas rurales, hay un hueco, que es el hueco al lado del mihrab, hay una pequeña habitación muy pequeña donde se mete el mimbar, que el mimbar es un púlpito de madera que se puede sacar y ahí se sube el imán y pronuncia el sermón.
Eso no lo tenemos, pero es que eso aparece a partir del siglo XII. Por tanto, en una mezquita del siglo XI, siglo como esta y anterior, no podemos esperar encontrar esa prueba. Es importante el pensar, el llegar a la deducción de que tenemos una mezquita aljama. Como decía antes José Luis, efectivamente dentro caben 2 filas con unas 16 personas, es decir, unas 32 cabezas de familia, que coinciden con el número de casas que tenemos. Pero también se ha habilitado un patio delante que permitía acoger a más fieles. De manera que cabe pensar, como decía, que de las alquerías que había por los alrededores, en una distancia determinada de hasta 4 o 5 kilómetros, hay fuentes, el Código de Yusuf I, por ejemplo, establece la distancia a la que se puede uno establecer en el campo hasta la mezquita aljama. Hay que pensar que lo lógico es que aquí también de las alquerías que había alrededor, que estaban a 1, 2, 3 kilómetros, acudían también, que eran más pequeñas, son alquerías de 5, 6, 7 casas, acudían aquí a rezar los viernes. Y también parece lógico pensar que este espacio tan amplio que vemos en torno a la mezquita y que se reserva, que pudo ser también para acoger más fieles, pero parece demasiado amplio, como ustedes pueden ver, sirviera también para que, como ocurre en torno a estas mezquitas, aparecieran los primeros zocos temporales, es decir, las primeras tiendas que se situaban los viernes en torno a la mezquita para fomentar el comercio y el intercambio entre los fieles que venían a orar precisamente y que se concentraban en ese momento en la mezquita. Ahí es donde aparecen los primeros zocos, primero con tiendas que son tiendas que se desmontan, que no son tiendas estables y que con el tiempo se van constituyendo en los mercados, en los zocos en torno a las mezquitas, que aparecen siempre en el centro de las ciudades y que es uno de los elementos distintivos de las ciudades islámicas, como decía, precisamente por lo que comentábamos antes, por esa obligatoriedad de concentración en el punto de la mezquita aljama. Por eso, cuando ustedes visitan las ciudades tradicionales musulmanas, del mundo islámico, se encuentran con unos grandes zocos, unos grandes espacios comerciales en el entorno de la mezquita. Aquí, como decía, estamos viendo de manera embrionaria los primeros pasos de ese primer zoco, de ese primer mercado en torno a la mezquita, que no llegó a constituirse con tiendas estables. Si hubiera pervivido un poco más de tiempo, seguramente hubieran aparecido las primeras tiendas y hubiéramos visto la formación de ese centro urbano. El análisis del urbanismo de la granja nos está permitiendo también ver que existe un núcleo central, un núcleo en torno a la mezquita, con unas primeras casas que después se fueron construyendo otras casas alrededor hasta llegar a este estado que vemos aquí. ¿Cómo lo sabemos? Pues fácilmente. Vemos que justo en el centro el caserío está concentrado. En el caserío no existe apenas, hay muy poca separación entre las casas, los espacios de transición, los espacios de circulación están constituidos, están ya configurados, se empiezan a ver las calles y conforme nos alejamos del centro, las casas, primero aparecen casas ya que son solamente en la crujía, como hemos visto antes en la casa 15 y 16. Es solamente la crujía y todavía no se ha construido el patio delante de la casa. Y además están mucho más dispersas, como pueden ver, con lo cual es evidente que ha habido un primer núcleo y que ese núcleo se ha ido expandiendo desde el centro y que está en proceso de crecimiento. Es decir, la alquería estaba creciendo en extensión, se iba expandiendo y al mismo tiempo se iba concentrando, se iba densificando en las zonas construidas. ¿Qué interés tiene esto? Bueno, pues aparte de que nos informa sobre las pautas de desarrollo del urbanismo andalusí, del urbanismo medieval, también nos permite aproximarnos a un aspecto muy interesante y es quiénes eran las gentes que se asentaron aquí a principios del siglo XI, que es una de las preguntas clave. No lo sabemos, pero podemos ver que no era una familia aislada. No fue una familia como en el caso que hemos visto. Antes hemos visto una fotografía del paraje de la granja. Ya hemos visto un cortijo solo, un cortijo actual que está en medio de la granja. Un cortijo donde habitaba una familia, una sola familia. Esa familia pudo crecer, pudo tener hijos y se pudo ir desarrollando. ¿Fue ese el origen de la granja? No.
Sabemos que no, que aquí no llega una familia solo, porque el análisis del urbanismo nos dice que llegó un grupo de familias. Aquí hay un grupo familiar que desde el primer momento han reservado un espacio para la construcción de un edificio fundamental, comunitario, como es la mezquita. Entonces, aquí no sabemos exactamente si son 5, 6, 7 familias, pero es un grupo familiar. O sea, un grupo de familias. Es una comunidad la que se asienta en un primer momento. Eso tiene todo el sentido, si vemos también el territorio, es un territorio, lo han visto también las diapositivas, donde no hay restos romanos. Ahí no había una zona despejada de tierras previamente, donde hubieran habido vilas, donde se hubieran establecido gente anteriormente. Estos llegan y se encuentran en una dehesa de encinas, de tierra, de matorrales, de monte bajo, que tienen que romper, que se establecen allí, la colonizan, pero esa colonización implica cortar árboles, arrancar raíces y ponerse a arar esa tierra con esos pedregales. Difícilmente una familia hubiera podido hacer eso, esa colonización en solitario, y además al mismo tiempo construir las casas para habitar. Entonces, tiene sentido el que esto sea así, pero, insisto, el análisis no lo da, la prueba no la da el propio análisis urbanístico, el que nos dice que han sido estos grupos. Lo que hoy por hoy no sabemos es si esos grupos son grupos que tenían un vínculo de tipo clánico, de tipo tribal, de tipo oriental, o si eran grupos unidos por lazos de vecindad o por lazos de consanguineidad de tipo familia extensa, de tipo occidental. Es decir, cómo estaba articulada esas familias, ese grupo familiar no lo sabemos. Hay algunos elementos que nos permiten pensar, bueno, pues existen unos lazos comunitarios importantes, como es la mezquita. Han reservado un espacio y han construido entre todos una mezquita para todos. Pero luego también hay elementos de cierta individualidad. Nos encontramos, por ejemplo, esos silos, en cada casa hay un silo. No hay unos almacenes colectivos. Hay un silo particular de cada una de las familias, hay unas llaves para cerrar los candados. Como digo, esto es uno de esas muchas incógnitas que tenemos, que algunas cosas vamos resolviendo, vamos avanzando con la investigación y otras van quedando planteadas para que intentemos darle respuesta en el futuro a partir de los datos que vayamos encontrando, pero evidentemente en arqueología, si no se plantean primero las preguntas, difícilmente después se van a encontrar las respuestas. Entonces, de la misma manera que les transmito las certezas que tenemos, también les transmito nuestras incógnitas. Esto mismo que hemos comentado, este análisis del urbanismo, se puede hacer en las otras alquerías que tenemos porque, gracias al excelente estado de conservación de estos yacimientos, hemos podido levantar planos de muchas de estas alquerías sin necesidad de excavar. La única que hemos excavado hasta ahora ha sido la graja, lo otro son planos hechos a partir de fotografía aérea y de las prospecciones sobre el terreno. Pero, como pueden ver, son planos suficientemente detallados para que podamos avanzar, podamos seguir desarrollando nuestros trabajos y podamos intentar aplicar lo que estamos viendo en la granja a estas otras para poder conocer desde el punto de vista del análisis urbanístico la historia de estas alquerías. Bueno, en la mezquita, de hecho, encontramos pruebas de que no solamente esta habitación se le añadió después, esta habitación que debía ser una habitación polifuncional, que servía para diversas funciones vinculadas al uso de la mezquita, sino que también pudimos ver, esta es la puerta de la mezquita, este es el mihrab. Como ven, la mezquita, la planta es bastante descompensada, no está bien centrado. El eje de simetría podría estar aquí en la puerta, en el mihrab o en medio, pero no queda compensada. Y es porque hay trazas arqueológicas, hay evidencias de que la mezquita fue ampliada. La mezquita en un primer momento cerraba por aquí, pero después se amplió, se desarrolló esta parte y después ya se construyó esta habitación, se construyó también el patio. Y eso habla de lo que antes comentábamos, de ese proceso de unas primeras familias, 10, 12, 8, en torno a 10 familias, que son las primeras que se asientan, con una mezquita de dimensiones más reducidas y que, conforme va creciendo la comunidad, en un momento determinado amplían la alquería. Y bueno, termino ya con estas ideas finales. Estamos ante un proceso de colonización
de unas zonas del secano que, como decía, hasta ese momento no se habían colonizado, no habían sido interesantes ni en época emiral ni anteriormente, pero tenemos que pensar que estamos en el siglo XI. Es el momento en el que a nivel de todo el Occidente es el momento de la gran, lo que llamaba Marc Bloch, la revolución económica del siglo XI. Decía Marc Bloch que era el momento más importante en Europa, más incluso que la Revolución Francesa. La revolución económica del siglo XI que llega hasta las epidemias de peste negra a mitad del siglo XIV. En Al-Ándalus tiene sus propias dinámicas y hasta ahora no se había asociado, mientras que en Alemania es el momento en que se están expandiendo hacia el este, se están desecando pantanos, se están talando bosques, en Inglaterra se está expandiendo los open fields. Al-Ándalus se consideraba que era algo alejado de todo esto, que era algo independiente, que era algo diferente, porque tiene su propia idiosincrasia, porque es mundo islámico. Pero vemos que estamos ante unos fenómenos muy parecidos, solo que con las peculiaridades propias de Al-Ándalus. Evidentemente, aquí este proceso no termina con la epidemia de peste del siglo XIV, sino que termina con el avance conquistador castellano del final del siglo XI, mientras que en otras partes de Al-Ándalus, como vemos, por ejemplo, en las Islas Baleares, en Ibiza, por ejemplo, sabemos que esto no es así. Como no existe esa amenaza, hay esas alquerías que surgen en el siglo XI, perviven después de final de siglo y llegan hasta la conquista cristiana del siglo XIII. Es decir, que estamos en un contexto que nos aporta una información histórica de primer nivel para entender las peculiaridades de un proceso, como decía, que es el proceso de la gran revolución económica plenomedieval, que se ha estudiado mucho para otras regiones de Europa, que se ha estudiado también para el norte de la península ibérica y que no se había estudiado para el mundo andalusí suficientemente. Es el momento del crecimiento de las ciudades, el desarrollo urbano de las grandes medinas, el desarrollo de la agricultura agropónica, los libros de agricultura se escriben en este momento, la constitución de las grandes huertas urbanas del Levante, de la huerta de Murcia, de la huerta de Orihuela, de Lorca, de Valencia, etc. Y en ese contexto es donde hay que entender cómo estas zonas que hasta ese momento no habían sido objeto de suficiente interés, empiezan a ser interesantes desde el punto de vista de la colonización para estas comunidades campesinas, que son las comunidades que de alguna manera también están colonizando aquí porque no pueden colonizar otras tierras mejores. En las tierras más próximas a las ciudades, quienes se están estableciendo son precisamente los terratenientes urbanos a partir de la inversión en las almunias y eso se traduce precisamente, como decía, en el desarrollo de esa literatura agrícola que está destinada precisamente a esa gente. Bueno, con esto solamente quiero dar unas pinceladas para que sitúen el contexto histórico y económico en el cual debemos interpretar este proyecto arqueológico y esta información que estamos teniendo en la granja. Así que creo que ya me he pasado de tiempo. Pues muchas gracias y quedamos a su disposición para las preguntas o para las dudas que puedan tener. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a nuestros conferenciantes por esta excelente y didáctica exposición de lo que es una alquería, como esta alquería andalusí de La Graja en este contexto. Y ahora mismo abrimos un turno de preguntas, por si ustedes quieren hacer preguntas. Esperen, si son tan amables, a que les llegue el micro para que podamos escuchar todos la pregunta. Bueno, muchas gracias, súper interesante y es verdad que yo por lo menos, que también excavo una alquería en secano, me he quedado con muchísimas más dudas que respuestas. Quería preguntaros 4 cosas, si no creo que son así como muy cortitas. La primera es que habéis hecho unas reconstrucciones con teja y con vegetal, ¿no? La primera pregunta es, ¿tenéis algún indicio de las cubiertas? ¿Habéis recuperado algo? Esa es la primera. La segunda, he visto que en las planimetrías que hacéis se entra directamente desde el patio y se ven las habitaciones. ¿No se entra en ninguna en codo, ni en zaguán, ni en nada? También me ha parecido interesante, o sea, diferente. La tercera es que no he visto revocos en las fotos que habéis puesto. ¿Hay algún revoco, algún enlucido de cal
algo que se pueda saber más de las paredes? Y la cuarta, y perdón, y ya no monopolizo más, ¿habéis encontrado pozos de agua o cisternas o algo en un sitio tan de secano y tan alto? Muchas gracias. Bueno, en relación a los revocos, no hemos encontrado, no hay revocos estucados, no hay. Acabados en las paredes estaban enlucidas con el mismo mortero con el que están tomadas las piedras, la mampostería, que es un mortero que no tiene prácticamente cal, está hecho con el barro. La tierra que hay allí es una marga que tiene una cierta propiedad plástica cuando se amasa con agua, y con esa arcilla, con esas margas amasadas, es con lo que se toman los mampuestos y con lo que se daba un acabado a las paredes. Es un acabado bastante grosero, pero no hay enlucidos, como por ejemplo en el quemado, que sí habían unos enlucidos bastante buenos. En este caso no los hay. En relación a las tejas, vale, este es un tema de discusión que tenemos. Han aparecido tejas, pero aparecen muy pocas tejas. Aparecen muy pocas tejas. ¿Qué es lo que pasa? Que en todas las habitaciones aparece algún fragmento de teja, pero como digo, muy poca. Eso ¿qué es lo que indica? Que efectivamente había teja. Es decir, tejas habían, pero las tejas no se conservan, y eso tiene que ver con el proceso de abandono de la alquería. Es decir, las tejas no aparecen porque las tejas se las llevaron. Algunas se rompieron, por eso aparece muy poca teja. Se llevaron las tejas y se llevaron también los rollizos y las colañas, las vigas de los forjados, porque el proceso de abandono fue un proceso relativamente tranquilo. Es decir, esta gente, nosotros al principio pensábamos, bueno, se fueron al final del siglo XI, se irían a Valencia, se irían a Murcia o se irían a Granada o al norte de África, pero vimos que no, que se fueron muy cerca, porque se llevaron la teja, se llevaron, como digo, las vigas, y esos materiales sabemos que cuando se llevan, cuando se recuperan, es porque se traslada la población a un sitio muy próximo. Cuando la población se va a un sitio alejado, no se llevan nada de todo eso porque era demasiado costoso el transporte. Costaba menos comprarlo nuevo que transportarlo. En la historia de los jueces de Córdoba, de Aljoxaní, hay una anécdota que es muy significativa y muy aclaradora sobre este hecho. Habla de un juez. Es una biografía de los jueces más honrados, ¿no? Los jueces más ejemplares de la Córdoba califal. Y entonces, pues, en este caso cuenta la historia de un juez que era de los Pedroches, que van a buscarlo allí para que sea cadí de Córdoba, y él está, pues, como suele contarse en estos relatos, está con sus bueyes labrando. Y entonces lo llaman para que vaya, es juez durante un tiempo, y cuando termina el periodo de mandato de juez, se vuelve a los Pedroches. Entonces dice que fue a su casa, era muy humilde, solamente tenía esteras y los cacharros de cerámica. Las esteras las cogió, las esteras viejas, y las llevó a la mezquita, y los cacharros de cerámica los tiró al Pozo Ciego. Porque no le compensaba transportar los cacharros de cerámica desde Córdoba a los Pedroches, que está a unas decenas de kilómetros. Le salía el alquilar un par de burros para llevarse los cacharros, era más costoso que cuando llegaron los Pedroches comprar los cacharros nuevos. Entonces, cuando se llevan las tejas, está indicando que la población se ha trasladado muy cerca. Ahí sabemos además que se llevaron las vigas porque los muros colapsaron hacia adentro en vez de hacia el exterior. Cuando los muros están atirantados mediante las vigas, las casas, caen las paredes, las piedras caen hacia afuera, no hacia adentro. Pero en este caso los muros cayeron hacia adentro. Nosotros no encontramos toda la piedra dentro de las habitaciones. Entonces eso nos permitió apreciar, bueno, y otro indicio también que nos encontramos, aunque este no es tan significativo, es que algunas de las habitaciones, las puertas de entrada las habían tapiado. Las habían tapiado desde el patio y eso indicaba que pensaban volver. Pero bueno, que pensaran volver podrían haberse ido lejos pensando en volver, pero lo otro nos indicaba que se habían ido cerca, perdón. Entonces eso nos dio la clave para poder entender cómo estas poblaciones, estas alquerías, lo que habían hecho había sido concentrarse en las poblaciones que hay en el entorno, poblaciones como la propia Higueruela, como Almansa, como Chinchilla, es decir, los lugares que están mejor, Carcelén, lugares que están mejor defendidos, porque estas alquerías no tenían murallas, no tenían fortalezas, no tenían castillos, no tenían torres.
estaban absolutamente indefensos desde el punto de vista militar, desde el punto de vista físico. Entonces, lo que ocurre a final del siglo XI no es que se fueran muy lejos, es que se agrupan en las poblaciones que había por el entorno donde tenían mejores condiciones defensivas y, desde luego, el hecho de que estuvieran concentrados ya les otorgaba una cierta capacidad de defensa, ¿no? De manera que, y esto es interesante, me sirve la pregunta que me has hecho para subrayar esta idea que no lo habíamos subrayado suficientemente, lo que hemos visto es que el paisaje humano que tenemos ahora en esta zona de la Mancha actual, que está compuesto por estos núcleos humanos concentrados y por la ausencia de alquerías, el origen precisamente es en este momento. Es decir, a mitad del siglo XI el paisaje era completamente distinto, pero a partir del final del siglo XI es cuando se genera ese paisaje humano que después, con los cambios que lógicamente que se han producido a lo largo de la historia, pero que es básicamente el que nos encontramos en la actualidad cuando vamos por la Mancha, ¿no? Ese paisaje, como digo, concentrado. En cuanto a los accesos en Recodo, no hay. A ver, si es que quiero ponerla. Accesos en Recodo no hay. Estos accesos, este espacio está esquinado, como pueden ver. Es un acceso que esté en medio de... Pero aquí sí que está en medio de la pared. No existe problema. Es decir, en el mundo rural, en general, la necesidad de generar accesos acodados no es tan fuerte como en las ciudades. Porque aquí son comunidades que en general están vinculadas desde el punto de vista familiar. No existe la necesidad de privacidad que hay en la ciudad. La casa andalusí, que es la casa del patio central, como decía, es una casa que existe en Mesopotamia, en Egipto, en China, en Grecia, en Roma, a lo largo de toda la historia. ¿Cuál es la particularidad del mundo islámico? Que refuerza los elementos de privacidad de esa casa, como es el salón acodado, la ausencia de ventanas, etcétera. Pero eso es en el mundo urbano, donde existe una cierta promiscuidad, porque hay mucha gente de diferentes familias viviendo juntos en el mismo ámbito, gente que pasa por la puerta, gente que deja la puerta abierta y ve el interior del patio, etc. Pero en el mundo rural esas necesidades en general no existen. Lo único que encontramos un índice un poco en ese sentido es la comunicación entre estos dos núcleos, que como se puede ver aquí hay una puerta que está por aquí y aquí la puerta se ha hecho el machón en este lado y la puerta está en el lado opuesto, de manera que hay que hacer un cierto recodo en la comunicación entre los dos espacios, lo cual está indicando que también había un cierto interés de mantener alguna privacidad entre estos dos núcleos domésticos de la casa. ¿Cuál es la explicación? Pues puede ser que tengamos grupos familiares, pero que puedan ser padres e hijos, lo que sea, que tienen necesidad de mantener alguna necesidad de privacidad. Y en cuanto al agua, dejo a José Luis que... No, el agua, hay una red de manantiales alrededor, a 1.100 metros de altitud, mayoritariamente hay manantiales, los tienen relativamente cerca, cerca es menos de 1 kilómetro. Al ganado le viene bien moverse, que la comida esté en un lado y en el agua esté en otro, tal como ocurre hoy en día, y ellos no tienen ningún problema de abastecimiento. Hasta ahora hemos excavado, como ves, en la parte central de la alquería, y no han aparecido pozos, pero no los necesitan. Esto es una zona donde nieva mucho, o nevaba mucho, porque con esto del cambio climático, es una zona de carga del acuífero de todo el sector oriental de la provincia de Albacete, que además tiene repercusiones en la provincia de Valencia y Alicante, no tienen necesidad. Hoy en día siguen existiendo esos manantiales y el pastor, cuando sale por la mañana y nos visita, luego se va por otro lado, la recorre. Y luego hay una cosa que yo quiero hacer hincapié, es que, como habéis visto en la tabla de cerámica, no hay tinajas. Pero en La Mancha siempre ha habido odres. Y donde hay ganadería hay pellejos, y donde hay pellejos hay odres. Recordar el famoso episodio de Don Quijote de la Mancha, que pierde la cabeza en una venta, se le iba a pinchar todos los odres de vino que había en la parte alta. Entonces, lo digo porque a veces la etnografía, la antropología y la literatura nos ayudan
a cuestiones que la arqueología, yo me acuerdo que no hay tinajas, pero es que tienen odres. Lo que pasa es que el odre se pudre o se lo llevan, etcétera, etcétera. Había otra pregunta. Muchas gracias. La pregunta era esta sobre el agua, fundamentalmente. Sí, el agua para ellos aquí no es un problema, al contrario. Al contrario. ¿Y en los hilos que habéis encontrado? En los No, los hilos, los dos hilos que hay documentados, el que está dentro de la casa y otro que hay en la parte exterior, que se encontró porque el tractor pasó y se coló, están vacíos. Vuelvo a insistir, la alquería se abandonó con cierta tranquilidad y se reutilizó su material hasta... Tenemos alguna evidencia de que 100 años después todavía parece ser que algún pastor con sus ovejas pasaba alguna noche por allí. Y en 1580, en las relaciones de Felipe II, cuando el párroco de Chinchilla, que está a unos 30 kilómetros de Higueruela, contesta a la encuesta del rey, dice que hay un lugar antiguo, a las afueras de Higueruela, llamado La Graja, en donde se ha visto a unos moros llevarse una célima de oro, el mito del tesoro del moro, ¿no? Pero lo más curioso es que en 1580 la población que vivía allí todavía tenía memoria de que aquel era un lugar antiguo habitado por musulmanes. Y estamos hablando que se abandona en el 1100 y estamos hablando de 1580, es decir, casi 480 años después todavía. Y cuando va a Pierre Paris y Pierre Walsh a recorrer las tierras de Higueruela, curiosamente lo vuelven a llevar allí porque en el acervo popular ese era un lugar antiguo, un lugar anterior. Entonces, bueno... Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, mientras lo piensan, yo sí que tengo una pregunta para nuestros conferenciantes y es en torno a esa mezquita rural, puesto que a mí me parece interesante el hecho de que el mihrab esté en el mismo muro que la puerta de acceso, cuando solían estar contrapuestos. Solía estar en un lado la entrada con el san o patio de entrada y en el otro lado opuesto el mihrab. Y a mí me resulta curioso. Quizás es debido pues, esa mezquita rural a esa diferencia entre estas mezquitas rurales y las mezquitas urbanas, pero no sé qué tienen ustedes que decir. Bueno, lo más frecuente es lo que usted comenta, pero no es una excepción. Es decir, hay bastantes casos en los que tenemos mezquitas también con el vano de entrada en el muro de la quibla. Por ejemplo, en Guardamar hay una serie de mezquitas. Algunas de ellas tienen el vano en el muro frontero a la quibla y otras en el muro de la quibla. ¿Por qué? Pues en ese caso por razones urbanísticas, porque la calle principal está dando hacia el muro de la quibla y les interesa Y en el caso de la Graja, nosotros, todas las casas, los vanos de las habitaciones están orientados a mediodía, porque es un clima muy frío y entonces tienen esa necesidad. De manera que aquí, lógicamente, por razones también prácticas, entendemos que se toma esa opción que, como digo, como usted bien ha dicho, lo normal es que se sitúe en el muro frontero y así no se estorba con el mihrab, pero en determinadas condiciones tampoco era infrecuente. Aquí, por ejemplo, efectivamente, aquí está la mezquita del Molón de Campos Robles, en la provincia de Cuenca, donde tenemos el mihrab y el vano de acceso también en el muro de Aquila. Y creo recordar que la mezquita pequeña de Vascos también puede ser. Sí, la pequeña de Vascos también. Es decir, que no era una solución absolutamente. Claro, pues también influyen las cuestiones orográficas, simplemente sí. Que en un lado tienen un accidente orográfico que impide, o por dónde viene la población, como en muchas iglesias posteriormente, que en La Mancha o en algunos lugares tienen esa entrada por un lugar concreto, no por el lugar canónico, digámoslo así, debido a que el camino de acceso había un punto de acceso. Exactamente. Aquí otra de las razones que también pudo haber para situar el vano de acceso en el mismo punto, en el muro de la quibla, es porque es un sitio, es un yacimiento por donde pasaba mucho ganado. Es decir, hemos podido ver por el ancho de las calles
Antes les he explicado que había una casa donde tienen que retranquear el muro para dejar paso, bueno, porque hay una servidumbre de paso. La servidumbre de paso de esa calle tenía aproximadamente unos 5 o 6 metros de ancho, no recuerdo ahora mismo, pero unos 5 o 6 metros de ancho. Es decir, es una anchura enorme que en ese momento ni las principales ciudades tenían calles tan anchas. Yo he excavado la calle principal de la Murcia Islámica y era más estrecha que eso. ¿Por qué la calle era tan ancha? Porque no bastaba con que pudieran cruzarse, como dice en la tradición, dos mulas cargadas, sino porque pasaba ganado. Es que el ganado lo hemos visto que pasaba porque lo hemos visto en las puertas de las casas. Como les he mostrado, las puertas de las casas son muy anchas porque dentro de los patios metían ganado. Con lo cual, el ancho de las calles que necesitan es muy grande. Entonces, por el entorno de la mezquita estaba pasando ganado. Y ese ganado, efectivamente, ensucia por donde pasa y tenían que protegerlo. Si colocas los espacios más importantes son el interior de la mezquita, lógicamente que tiene que estar puro, y el muro de la Qibla, que es donde está el mihrab, que es la dirección de la Meca. Si colocas la puerta de entrada junto al mihrab, en el mismo muro, con un patio solo estás protegiendo tanto el acceso al interior de la mezquita como el muro de la Qibla, que tienes que proteger, como decía, de esas impurezas que generan los animales con su paso. Entonces, existían bastantes razones prácticas para que estuvieran colocados de esa manera. ¿Más preguntas? ¿Ninguna pregunta más? Pues entonces, agradeciendo la ponencia nuevamente y las respuestas a sus preguntas a nuestros ponentes y agradeciéndoles a ustedes su asistencia, damos por concluida esta sesión y les invito a la siguiente conferencia, que ya tendrá lugar el 9 de mayo, sobre la excelencia en el Valle del Guadiana, las excavaciones en el yacimiento de Albalá, que la impartirán Ignacio de la Torre y Alfonso Bertín. Muchísimas gracias.